Bueno, ahora vamos a ir con Mercurio por todos los signos y por todas las casas. Antes que nada, volver a repasar. Mercurio va a ser este símbolo que está acá, en marrón. Ahí. Es un círculo. La parte de arriba es bastante parecida al símbolo de Tauro. Y abajo tiene una cruz. Lo que son las antenitas conectan con el mensaje divino y lo bajan con la cruz a la tierra. Y esto habíamos visto con el arquetipo de Mercurio, que es un ángel que lleva y trae mensajes divinos como los ángeles, y a un nivel terrenal es la información que viene y va, es el mensajero, por lo tanto. Cuando hablamos de Mercurio hace referencia a la energía de Géminis, la energía de Virgo y la energía de la casa 3. La energía de la casa 3 es la energía de los hermanos, de los primos, de los vecinos, de los pares, ¿sí? Son pares, pero de el mismo rango. Por ejemplo, no es un par cuando hablamos de madre e hija, de padre e hija, sino entre hermanos. Entonces es una diferencia porque habla como de una generación o de el mismo, por ejemplo, un par de amigos. No es la casa 11 que son los grupos, sino como personas con las que te relacionas por la misma condición, porque son vecinos, porque son hermanos, porque son primos. Entonces, si lo llevamos a la información que se maneja, siempre es entre dos personas que llevan y traen información y como discuten sobre algo. Vamos entonces a ubicarlo en la carta, que como les decía es este símbolo, que es como un círculo ahí y una cruz abajo, y lo vamos a ubicar entonces con el signo que tiene detrás, que en este caso es Tauro, y con el número que está delante, que es el número de la casa, que en este caso es el 6. Vamos entonces a hacer la tabla que hicimos en el otro video, y la tabla sería: Mercurio es en Aries, es lo mismo que tener a Mercurio en casa 1 o la casa 3 en Aries. En la siguiente fila vamos a poner Mercurio en Tauro, es lo mismo que decir Mercurio en casa 2 o la casa 3 en Tauro. Mercurio en Géminis es como tener Mercurio en casa 3 o la casa 3 en Géminis. Cáncer es lo mismo que decir Mercurio en casa 4 o la casa 3 en Cáncer. Mercurio en Leo es lo mismo que decir Mercurio en casa 5 o la casa 3 en Leo. Mercurio en Virgo es como decir Mercurio en casa 6 o la casa 3 en Virgo. Mercurio en Libra es como decir Mercurio en casa 7 o la casa 3 en Libra. Mercurio en Escorpio es lo mismo que decir Mercurio en casa 8 o la casa 3 en Escorpio. Sagitario es lo mismo que decir Mercurio en casa 9 o la casa 3 en Sagitario. Mercurio en Capricornio es Mercurio en casa 10 o la casa 3 en Capricornio. Mercurio en Acuario es Mercurio en casa 11 o la casa 3 en Acuario. Y Mercurio en Piscis es como decir Mercurio en casa 12 o la casa 3 en Piscis. Vamos entonces con las características de cada uno de los signos de Mercurio. Sí, Mercurio es la forma de pensar, la forma de procesar las ideas. Vamos a ir entonces con Mercurio en Aries. Entonces se acuerdan que era planeta, abajo Mercurio, toda una fila, y después signo, en este caso Aries, toda la fila. Abajo de Mercurio vamos a poner comunicar, y enfrente donde dice Aries, deseante. Todo el tiempo está deseando comunicar. Es por excelencia el planeta de la comunicación. Un detalle es que Mercurio, cada casa tiene 30 grados. De cada signo hay 30 grados. Si nosotros vemos acá, el círculo de afuera siempre va a ser igual, se va a mantener. En 30 grados cambia de signo. O sea, es el grado 29 y el que sería el 30 es el grado 0 del signo siguiente.
y Mercurio siempre está a 30 grados o menos del Sol. O sea, si nosotros vemos acá, el Sol está acá y Mercurio está acá. Si lo ven, está dentro de los 30 grados, que sería en este caso Tauro, porque se mueve rápido y siempre está acompañando al Sol. Por lo tanto, no vamos a tener una persona que tenga el signo solar en Tauro con Mercurio en Sagitario. Siempre va a estar cerquita. Y es importante esto porque hay una coherencia de alguna manera y esto lo van a entender las personas que tienen un Mercurio que justo les cae en el signo siguiente o en el signo anterior, porque cuando los signos que se suceden son bien diferentes. Cuando íbamos viendo son distintos elementos, entonces por lo general los elementos que se llevan bien o más compatibles son agua y tierra, fuego y aire, y esos son uno sí, uno no, uno sí, uno no. Por lo tanto, si Mercurio está en el signo siguiente, por ejemplo, en este caso el Sol en Tauro, y en el signo siguiente sería Mercurio en Géminis, Tauro y Géminis son de elementos distintos, pero además como la compatibilidad es bastante nula, y los signos que se suceden en general pasa eso. Entonces, como Mercurio es la manera de pensar y Sol la forma de expresarse, a veces la persona cuando no coincide con el mismo signo, siente que no está en coherencia su forma de pensar con su esencia, con su energía vital. Entonces, eso es un detalle que está bueno tener en cuenta porque en algunos casos, obviamente, puede pasar. Pero en general va a coincidir el mismo signo. Entonces tenemos comunicar, deseante. Abajo de comunicar, aprender, activo. Pensar, impulsivo. Analizar, peleador. Organizar, valiente. Hablar, frontal. Vincular, impaciente. Jugar, agresivo. Negociar, pionero. Adaptar, decidido. El signo de Mercurio en Aries es muy veloz. O sea, si Aries es el más rápido, el iniciador de todo el zodíaco, y Mercurio es la forma de pensar, unimos los conceptos y nos damos cuenta que una persona con Mercurio en Aries va a ser hábil declarante, muy ágil para pensar, pero como acá está impulsivo también, de repente puede ser un poco violento en el momento de decir algo y que no llegue de una forma clara o receptiva para la otra persona, como que puede no ser asertivo en el momento que tiene que hacer o que tiene que comunicar. Si nos vamos a Tauro o Mercurio en casa 2, ponemos los verbos comunicar y enfrente, abajo de Tauro, iría paciente. Aprender, terco. Pensar, perezoso. Analizar, lento. Organizar, abundante. Hablar, sensual. Vincular, acumulador. Jugar, posesivo. Negociar, cómodo. Adaptar, corporal. Acá lo que va a hacer Mercurio en Tauro es una gran característica de este Mercurio es que le lleva tiempo por ser testarudo, porque tiene que tener un orden para que la idea se entienda y se recepcione, pero cuando es lógico y cuando lo repasó muchas veces, ese pensamiento no se va. A diferencia del de Aries, que de repente al ser tan ágil la información no se guarda, con Tauro le puede llevar tiempo, pero la información va a quedar también por mucho tiempo, por esto de lo concreto de la tierra, como que agarra raíz. Si esta es mi verdad, la sostengo y no se va. Entonces esa terquedad que a veces está mal vista, puede tener como por el contrario, como una persona que tiene unos ideales muy marcados y no va a andar cambiando de opinión, por lo tanto genera fidelidad, lealtad y confianza a la persona que recibe el mensaje. Bien, vamos entonces con Mercurio en Géminis o Mercurio en casa 3 en cualquier signo. En comunicar, Géminis, comunicador. Aprender, mental. Pensar, cambiante. Analizar, rápido. Organizar, ingenioso. Hablar, curioso. Vincular, dubitativo. Jugar, mentiroso. Negociar, lúdico. Adaptar, vinculante.
Acá va a ser un poco parecido a lo que pasa con Aries, la gran diferencia es que como es su planeta regente, si Aries es impulsivo, habla rápido y no mide, con Géminis vas a ver qué decir a cada persona, porque como decimos es el regente, por lo tanto es el mercader y la persona que sabe vender, que es Mercurio, sabe decir la palabra justa, a quién, cuándo, cómo, entonces es ágil, pero es asertivo a diferencia de Aries. Le va a dar muchísima curiosidad todo. O sea, Mercurio en Géminis quiere saber de todo, pero no profundiza. Y de repente son personas como muy cultas porque saben de muchas cosas, pero vamos a ir viendo que el otro que rige Géminis, perdón, Mercurio, es Virgo, y Virgo al ser un signo de tierra tiene como el plus que hablábamos de Tauro, de quedarse con la idea de profundizar, ir al detalle. Ya vamos a llegar ahí. Mercurio en Cáncer, entonces, Mercurio comunicar, Cáncer protector, aprender cálido, pensar tierno, analizar cerrado, organizar fecundo, hablar memorioso, vincular cuidadoso, jugar sensible, negociar contenedor y adaptar familiar. Acá el signo de Cáncer y los mercurios en agua en general, Cáncer, Escorpio y Piscis, van a tender a captar la información de una forma más sutil por los sentidos y no tanto por lo verbal. ¿Por qué? Al ser de agua son muy empáticos y se van a dar cuenta enseguida cuando alguien les está mintiendo, por más que las palabras hagan como la persona está firme, certera, pero hay algo que no les cierra por esa intuición del agua. Van a ser mercurios que van a entender el entorno de una forma muy rápida, pero no por la palabra necesariamente, sino cómo se sienten en el lugar. Entonces, de repente son muy permeables a todo lo que está sucediendo, son como esponjas, entienden la tensión en el ambiente sin que nadie hable, leen el mensaje más allá de las palabras, sería algo así. Leen el mensaje más allá de las palabras. No hay cosa que lo resuma mejor en los mercurios de agua. Entienden todo y nadie habló. Es como captan la energía. Entonces, este mercurio también es bueno, los de agua en general, para aprender idiomas, para aprender lenguaje de señas. Que no se necesite la misma palabra o la misma información para captar el mensaje. No necesitan más que estar para entender, y a veces pasa mucho como es el lenguaje no verbal, la postura, el tono de voz, ya van captando y de repente aprenden estando en un lugar, como que un mercurio en aire necesita sacar apuntes, cuestionar, hablar con uno, hablar con otro, como tener distintas ideas, debatir. Mercurio en agua es como que capta, recepciona y capaz no te sabe decir bien cómo lo aprendió, o la cuestión como más certera, el fundamento más claro, porque el agua diluye lo que es mental, pero lo saben. O sea, no sé de dónde lo saqué, pero lo sé. Y no es mentira. El tema es que se enteró de una forma tan sutil que quizás no se daba cuenta que estaba aprendiendo en esa experiencia sensorial que es lo que tienen los signos de agua. Vamos entonces con Mercurio en Leo. Comunicar, Leo egocéntrico. Aprender expresivo. Pensar brillante. Analizar apasionado. Organizar creativo. Hablar genuino. Vincular carismático. Jugar dramático. Negociar generoso. Adaptar orgulloso. Un detalle de los mercurios de agua que me quedó es que son muy buenos con aprender también el tema del arte en general. La música, lo que es aprender de oído, es muy de un mercurio en agua,
por eso mismo, porque no sabe la nota, pero asocia que va por acá y eso es muy, muy sensitivo y sensorial. Entonces, volviendo con Mercurio en Leo, es muy expresivo, pero quizás no tanto desde lo intelectual, la inteligencia, sino porque va a llamar la atención la forma que tiene de expresarse, porque quizás es una voz distinta o más fuerte o seductora, depende de lo que quiera generar, pero Mercurio en Leo va a ser creativo a la hora de comunicar y eso puede abarcar muchas cosas. Pero siempre va a ser apasionado, que es como lo que sostienen todos los signos de fuego. Cuando te están contando algo, va a ser de una forma apasionada, expresiva a full, que es Aries, Leo y Sagitario, los de fuego. Siempre como con mucho dinamismo en las palabras y de repente dijeron mucho en poco tiempo y te quedaste ahí como... Pero te llama la atención, la manera de comunicar siempre es, si no es dramática, es graciosa o es como la comedia, de alguna manera te capta el signo de fuego porque, claro, es como que te quedás ahí escuchando qué pasó. Todo es una novedad y no sabe, como que disfraza la situación, no de mentiroso, sino como que realmente está buenísimo escucharlos porque lo que podría ser una cosa simple, la agrandaron de tal manera que te quedó increíble, increíble. Son, bueno, el teatro está muy relacionado con Mercurio en Leo porque pasa del drama a la comedia en el tono de la voz, genera emociones muy fuertes, un Mercurio en Leo, que siempre te atrapan. Imposible no escuchar, no importa lo que esté diciendo, es la forma que capta la atención. Buenísima. Mercurio en Leo, les recuerdo, es como tener a Mercurio en casa 5. Mercurio en Virgo, como Mercurio en casa 6, va a ser comunicar, metódico, aprender, crítico, pensar, detallista, analizar, ordenado, organizar, rutinario, hablar, servicial, vincular, laborioso, jugar, analítico, negociar, humilde, adaptar, preciso. Virgo también lo rige Mercurio, como decía al principio cuando hablaba de Géminis. Entonces, esta parte de tierra va a hacer que profundice lo que Géminis lleva y trae. Virgo dice, no, pero al detalle. Y entonces se va a leer todas las fuentes, va a estudiar en profundidad el tema que le interesa y decir como con propiedad, esto yo lo estudié, no va a ser tan ruidoso como Leo, de repente no sabes hasta que la persona habla todo lo que sabe, porque es más bien reservado, el Mercurio en Géminis, pero tiene vasta información, porque si algo que le interesa es aprender, es el aprendiz de la vida, no como Sagitario con la experiencia, sino un gran lector, muy culto, le interesa saber cómo funcionan las cosas. En general, un Mercurio en Virgo, así como Géminis le interesa de todo, Virgo va a saber solucionar muchas cosas y de repente son labores de la casa, pero como algo que hace un plomero, bueno, quiero saber cómo se hace para hacerlo yo mismo. Aprender idiomas ni que hablar, siempre están haciendo cursos, siempre están como tratando de actualizarse en lo que hoy se necesita. O sea, como que no es solamente de ir a la historia y al origen, sino cómo poder mejorar, cómo funciona el cuerpo. Acordémonos que Virgo es la salud y las rutinas, por lo tanto, un Mercurio en Virgo le va a interesar mucho optimizar la energía corporal, los tiempos, la alimentación probablemente, y también como representa la parte digestiva en cuanto al cuerpo, como desechar lo que no sirve,
toda la parte de los intestinos es Virgo. Entonces, absorber lo que sí, desechar lo que no, es bueno organizando, analítico, como dice acá, y por lo tanto va a ser crítico en lo que ya no me sirve, pero sea una idea o sea un patrón de conducta, un tipo de pensamiento, o sea, se enfoca mucho en lo que hay que cambiar. A veces Mercurio en Virgo es como muy pesimista porque se enfoca tanto en lo que hay que cambiar que nunca es suficiente, entonces le cuesta como ser optimista en lo que sí ya logró. Como siempre está viendo qué falta, qué falta, qué falta, a veces le cuesta ver que todo lo que sí pasó, todo lo que sí absorbió, como en esto de sistema digestivo, sería como valorar los nutrientes que quedaron absorbidos en el cuerpo. Mercurio en Libra, que es como tener a Mercurio en casa 7, en cualquier signo. Comunicar, conciliador, aprender, bello, pensar, amable, analizar, indeciso, organizar, seductor, hablar, armónico, vincular, estético, jugar, complaciente, negociar, diplomático, adaptar, evasivo. Mercurio en Libra va a tratar de generar la armonía perfecta, pero es evasivo porque justamente al buscar la armonía, si hay algún tipo de conflicto, Libra va a ir por la tangente, se va a correr de lo que sea una discusión. Es muy diplomático, eso sí, y muy justo, pero no le gustan los conflictos. Y Mercurio se trata muchas veces de llegar a conclusiones y tratar de negociar y que se generen situaciones de tensión. Y Libra no es de los signos que sostengan la tensión mucho tiempo. Más bien prefieren el disfrute, la distensión, la armonía, y puede jugar en contra de ser mentiroso o como falso en decir está todo bien, pero en realidad no está todo bien. Incluso ellos mismos se pueden llegar a mentir de que están en un buen momento, cuando en realidad no es así, pero es simplemente porque no quieren asumir, porque les va a llevar un trabajo. O sea, cuando Libra ve por esta característica fundamental que tiene de justicia, cuando ve que algo está mal, es como, se va a ocupar. Pero mientras tanto trata de no verlo, no darle la importancia que tiene, porque bueno, capaz se diluye con el tiempo y no, y es esa conversación que hay que tener. A Libra también, al ser muy curioso, le va a gustar mucho la cultura en general, el arte en general, y es muy seductor, o sea, a la hora de hablar va a ser de los signos más cálidos para comunicar una idea y captar la atención necesaria para que lo escuchen. Vamos entonces con Mercurio en Escorpio, que es como tener a Mercurio en casa 8. Comunicar intenso, aprender complejo, pensar profundo, analizar transformador, organizar controlador, hablar regenerador, vincular comprometido, jugar curador, negociar potente, adaptar manipulador. Mercurio en Escorpio se sabe que es manipulador, pero no por como qué horrible. Si hablamos de Cáncer, que los signos de agua captan todo, Escorpio va a saber qué querés escuchar, y la manipulación pasa un poco por ahí, por decir lo que el otro quiere escuchar. No mentiroso, sino convencerse de que eso es lo mejor. El tema es que se pueda mentir a sí mismo, por miedo a lo que pueda generar en el otro, porque al ser tan analítico Escorpio, es como que ya sabe lo que va a suceder, captando la información que hay en el entorno, dice, bien, si sucede todo esto, entonces este va a ser mi discurso, porque yo ya sé cómo va a recepcionarlo y esta persona. ¿Qué es lo que sucede? Que como cree saber o sabe cómo lo va a tomar el otro,
disfraza la situación para que el otro entre. Y ahí está la manipulación. Si la situación es real, porque es un Mercurio bastante crudo de decir las cosas frontalmente, o sea, no le interesa caer bien, pero cuando quiere seducir, en el sentido amplio, no solamente amoroso, seducir en general, es bastante peligroso porque en realidad te puede decir algo que realmente lo siente, pero mentirse a sí mismo de que en realidad eso le va a hacer daño. Pongámoslo en el caso más simple o más común, que son las relaciones. Mercurio en Escorpio va a saber cómo seducir a la persona, qué cosas le interesan, porque es un as en esto de entender el entorno, captar las emociones sin necesidad incluso de hablar con la persona. Entonces yo entiendo qué es lo que el otro necesita. Perfecto, me armo como un escenario donde voy a saber qué decir, sé sobre los temas que a la otra persona le interesan. El tema es, a mí mismo, ¿me estoy mintiendo? O sea, entendí todo su mundo. Es de los signos, es el signo, iba a decir de los signos, pero es el signo que más se fusiona con el otro. Entonces, si entiende el mundo del otro de una empatía monumental, puede llegar a convencerse de que ese mundo que rodea al otro también le importa y en realidad es una forma de formar parte del mundo del otro, como un trabalenguas. Pero es así, es una persona que para entender te gustan las plantas, me voy a leer la Biblia de las plantas. Entonces, cuando hablo contigo, voy a saber qué es lo que te interesa. Y hasta ahí vamos bien, porque te estás metiendo en el mundo del otro, captando qué le interesa al otro. El tema es cuando Mercurio en Escorpio se empieza a sabotear diciéndose a sí mismo que le interesan las plantas, cuando en realidad puede que sí, puede que no, porque después no te interesa la persona y las plantas dejaron de importarte. Entonces ahí está bueno, Mercurio en Escorpio está enfrente a Mercurio en Tauro, los dos son muy tercos, cuestionarse si realmente es un pensamiento que viene de sí mismo o viene de la fusión, que es la tendencia de Escorpio en general y sobre todo Mercurio, que es la forma de pensar. Hay que tener en cuenta Mercurio muy presente, dónde lo tenemos, porque ahí probablemente nos podamos estar mintiendo. Bien, Mercurio en Sagitario. Comunicar confiado, aprender alegre, pensar optimista, analizar idealista, organizar dogmático, hablar expansivo. Vincular sabio, jugar aventurero, negociar creyente, adaptar espiritual. Mercurio en Sagitario va a buscar su propia verdad. Como hablábamos antes, Sagitario busca traspasar las fronteras y justamente es el signo opuesto, sería la casa opuesta a la de Géminis, es avanzado. Si Mercurio representa la casa 3, que era el alumno, Sagitario representa la casa 9, que es el profesor, el maestro, el gurú. Por lo tanto, Mercurio en Sagitario va a tener unas ideas, como dice acá, optimistas, expansivas y de alguna manera más abiertas y en más profundidad, porque viene del signo de Escorpio, que va al hueso, a lo profundo, a entender el mundo que lo rodea al otro. El Sagitario entiende todo eso, le interesa mucho Mercurio en Sagitario conocer distintas culturas, pero pasar por la experiencia, por ser un signo de fuego, donde pone el cuerpo y trata de encontrar esa novedad y entender. Piensan así los musulmanes, voy a ir a ese lugar a entender la cabeza de esas personas y estar ahí mismo, como en ese espacio para captar la información. No alcanza con leerlo, que es de donde viene Géminis, Mercurio en Géminis entiende, o Mercurio en Virgo que va a la fuente, Mercurio en Sagitario va a ir a la experiencia. Creo que se entendió. Mercurio en Capricornio. En comunicar vamos a poner trabajador, aprender responsable, pensar competente, analizar esforzado, organizar experimentado,
hablar exigente, vincular sólido, jugar resistente, negociar estructurado y adaptar firme. Acá un Mercurio en Capricornio va a buscar esa firmeza, esa estructura, va a ser muy claro al hablar y para entender y para aprender también va a ser como dirigido. No le interesa andar con titubeos o perder el tiempo aprendiendo cosas que no le interesan. Es como de lo que sabe, de lo que le interesa sabe y mucho, porque seguimos con los signos de tierra, empezamos con Tauro, que le cuesta captar la idea, pero cuando lo entendió quedó. Virgo va a la fuente, va en profundidad, analítico, detallista, después viene Capricornio, que va a ser, si es un tema que le interesa, el as de ese tema, o sea, va a buscar todas las maneras de sentirse súper capaz sobre los temas que le interesan y probablemente por eso, por esa mentalidad, tenga éxito. O sea, no es algo, puede llegar a ser como un mito que Capricornio solo le interesa el éxito, pero la verdad es que, ¿se acuerdan? El Sol está cerquita de Mercurio. Una persona Capricornio en general tiene a Mercurio en Capricornio y por lo tanto la manera de pensar es así, es de llegar a la meta, de ir lejos. Entonces, un Mercurio en Capricornio es como que no pierde el tiempo, siente que pierde el tiempo en realidad cuando se pone a leer un libro de algo que más o menos le interesa o de ver una película que no le deja nada o de ir a un lugar que no le aporta. O sea, su mente es meta, 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 meta. Entonces, optimizar el tiempo. A Capricornio lo rige el tiempo, que es el dios Crono, Saturno. Entonces, si Mercurio, que es a dónde le pongo el foco de mi mente, está en Capricornio, va a estar la mente fijada en optimizar el tiempo, en llegar a la meta, en ser concreto, y así también es como comunica de una forma concreta, bien clara, que no te quepan dudas, y también es bueno negociando porque de alguna manera no te va a meter la idea como de repente hace Géminis, Escorpio, seduce. No, es como, esta es nuestra empresa, trabajamos así y si querés te unís y si no, no, pero como ideas bien claras, bien crudo también, pero no promete algo que no vaya a cumplir porque es de los signos más exigentes. Escorpio también es bastante exigente y Aries también, para consigo mismo, que es para mí un valor muy importante porque cuando uno es exigente para el entorno, tipo Leo o tipo Virgo, Leo porque quiere llamar la atención, Virgo porque quiere ser servicial, pero cuando uno es exigente para sí mismo, es al único que le debe rendir cuentas es a uno mismo. En realidad sos más fiel con vos, o sea, no estás tratando de agradar, de llegar a una meta para que el otro te aplauda o para que te valore, sino porque para vos es importante saberlo y no hacer alarde de eso, que también es algo que comparten Escorpio y Capricornio. Saben mucho en el sentido de que investigan de verdad, pero no lo están contando. Para mí eso es de las cosas, esto es personal, me parece que es muy valorable porque no precisan sacarse el cartel ni el aplauso para hacer ese recorrido personal del conocimiento, de ir a la fuente como por lo bajo, o sea, sin mucho alboroto, sin decir, porque yo tengo máster en esto, en esto, en esto. No precisa, es una seguridad personal, saber lo que saben y saber que ese camino se lo construyeron a sí mismo y que esa exigencia es hacia sí mismo. Obviamente que al ser tan exigentes consigo mismo, hay una exigencia que se muestra afuera, que puede llegar a verse con más o menos claridad, pero como que exigen que del otro lado también haya esta misma exigencia o cumplir con la palabra, que es muy de Capricornio y Escorpio también. En esto se parecen mucho. Si voy a hacer algo,
te lo prometo, te lo cumplo. Es muy responsable, ahí está, esa es la palabra. Son los signos como más responsables. Tauro, que es el opuesto de Escorpio, también por esta terquedad, es como la responsabilidad de llegar a ese lugar, a esa meta, es como que está. En los 3 signos son como bastantes de fiar. Virgo también. O sea, los signos de tierra son bastante concretos y de fiar. Y Escorpio, por tener esto de Plutón, que es su signo regente, su planeta regente, que es de transformación, es comprometido con su propia transformación. Bien, vamos con Mercurio en Acuario. Comunicar original, aprender creativo, pensar libre, analizar excéntrico, organizar divertido, hablar grupal, vincular intermitente, jugar vanguardista, negociar intuitivo, adaptar revolucionario. Acá, Acuario, que busca lo distinto, ser diferente. Mercurio en Acuario no va a juzgar, no va por una meta, es como mucho más flexible, como dice acá, libre, divertido, grupal. De repente hace algo que Capricornio podría decir que pérdida de tiempo. Mercurio en Acuario también se lleva la experiencia como hace Sagitario, pero le gusta esto de reflexionemos entre todos, intercambiemos qué pensás vos, qué pienso yo, formar, revolucionar una idea que nace desde lo grupal, de que cada uno hizo su aporte. Son de las personas con Mercurio en Acuario que tienen como su mente o su valor puesto en los derechos humanos. Por lo tanto, son personas muy abiertas, no solamente porque no cuestionan las rarezas humanas, sino porque integran dentro de todo eso qué sería lo mejor. Además, a Urano lo rige, a Acuario lo rige Urano, que es el signo evolucionado de Mercurio. Habíamos visto que Venus, la evolución es Neptuno, la evolución de Mercurio sería Urano, y acá la evolución de Marte, ya que estamos, es Plutón. Entonces es como un Mercurio maduro. No llevo y traigo información y te comparto, sino como hagamos algo con esto. Son de los últimos signos, por lo tanto son los signos más evolucionados en los elementos, y un Mercurio en Acuario tiene una visión siempre adelantada a la época, muy vanguardista, muy de implementar algo nuevo, de romper el esquema, como se viene dando no funciona, hagámoslo diferente, por lo menos probemos hacerlo distinto, no en perder el tiempo, sino es de alguna manera actualizarse. Eso es Mercurio en Acuario. Es como lo vintage, o sea, tener cosas que siempre funcionaron y está bien, no voy a cuestionarlo porque sí, pero hay otras que no, entonces saca, pone y eso sería algo vintage, ¿no? Como sostener algo antiguo pero poniéndole cosas actuales, eso es un Mercurio en Acuario. Entender que se pueden ensamblar, el por qué no es una frase de Mercurio en Acuario, ¿y por qué no? Y vos decís, ¿y por qué nunca se dice? Bueno, pero veamos por qué. ¿Qué pasa ahí? Y a través de la experiencia y de la reunión en grandes masas han habido cambios por un Mercurio en Acuario, probablemente. Mercurio en Piscis. Comunicar empático, aprender místico, pensar soñador, analizar fantasioso, organizar universal, hablar confuso, vincular resonante, jugar hipersensible, negociar transpersonal, adaptar compasivo. Mercurio en Piscis diluye lo mental, y si estábamos hablando de los mercurios de agua que captan, Mercurio en Piscis es como el receptor más grande. Por eso son los que canalizan más que el resto, en el sentido de comunicarse con otros planos. Pero esto lo puede llevar bien porque
porque le interesa, profundiza y sabe utilizar esta herramienta que se les da por naturaleza de captar todas las energías que lo rodean y hacer algo bueno con eso o ponerlo al servicio de los demás o dejarse llevar por esa forma y vivir en un estado de fantasía o hasta locura por estar como en una línea paralela a la de la realidad o la del resto de la humanidad. Tiende Mercurio en Piscis a crear su propio mundo, su propia burbuja y pensar a su manera, y está bueno que igual tengan un pie ahí, o sea, que lo disfruten porque es un don muy lindo poder captar todo lo hermoso que nos rodea y fascinarse con esa magia que no es de Disney, nos rodea todo el tiempo, las señales, los mensajes divinos, o sea, se comunican con ese angelito de Mercurio con mucha facilidad, pero tener el otro pie también en la realidad tangible, que un poco acá y un poco allá, llevar y traer información, adaptarse, y a Mercurio en Piscis, que es el más adaptativo de todos los Mercurios, a veces por ser tan empático no piensa mucho en sí mismo o se evade de la realidad, porque si veíamos que Venus, que pasa con el regente, ¿no? Con Libra y con Tauro, son Mercurios que no les gusta ir de frente. Si vamos a Neptuno, que es regente de Piscis, es más evolucionado que Venus, menos le va a interesar ir al conflicto. Entonces, antes de llegar al conflicto, que además lo ven venir por su intuición, sueltan. Son grandes clavadores de visto, evasores de la realidad. No, esto no pasó, me olvidé, pero realmente se olvidaron, es como una bomba de humo. Mercurio en Piscis también es de los signos que más perdona, que no guarda rencor, así justamente por esto, porque los conflictos tienden a olvidarlos, a anularlos, a guardarlos en otro plano, en otro nivel, y entran y salen de este mundo y entran en el mundo sutil de los sueños con mucha facilidad. Entonces, creo que de todos los Mercurio, todos dejan algo que está buenísimo, que es como que por suerte están todos y así somos todos diferentes y tenemos para aportarnos unos a otros. Ver que cada uno tiene como sus pros y sus contras dependiendo de cómo te conozcas y pulas este Mercurio que te tocó o que tu alma eligió y le saques partido y sobre todo lo pongas al servicio, que es como el mensaje final. O sea, ahora que sé cómo funciona mi mente, qué me interesa, por ejemplo, hay personas que han padecido grandes enfermedades y a raíz de eso se ponen a estudiar sobre el origen de la enfermedad, del cáncer, de lo que sea, y después que se sanan lo comparten con el resto de la humanidad. Esa es como la misión de casi todos. O sea, ser expertos, y ahí mucho juega Mercurio, en un área de la vida, del mundo, en un área en particular, ir al fondo, y después que sacamos el oro que había en ese plomo, el plomo era la enfermedad, por ejemplo, y saco oro de ahí como oportunidad de sanarme y sanar a otros. Esa es la mayoría de las misiones de todos, les diré que es esa, como saber de algo para compartirlo y así evolucionar juntos, porque nada se hace de forma individual. Empezás a hacer este camino solo, pero somos seres sociales, necesitamos de otros y después devolver de una manera muy dharma, entre los nodos del dharma y el karma que ya vamos a dar, devolver a todas las personas que te ayudaron a hacer ese recorrido, haciéndote cuestionar, tirándote una idea, dándote un libro para leer que te hizo abrir todo ese canal de información y después devolverle al resto lo que necesitan escuchar. Y de hecho
vinimos acá a comunicarnos no solo con las palabras, sino también a través del arte, a través de los gestos. Así que Mercurio es muy importante en la carta, así como la casa 3, en el signo que lo tengas, y todos los planetas que estén alrededor de Mercurio también van a jugar un papel muy importante, porque Mercurio es cuestionador. Al estar cerca del Sol, por lo general el Sol ilumina a Mercurio, si está muy cerquita lo ilumina más, y son esas mentes brillantes, como dice bien la palabra. Sol, brillo, Mercurio, mente, mente brillante, sería esa combinación, y por lo general van de la mano. Pero así con todos los planetas, entonces ver también de qué está rodeado Mercurio es muy importante.